¿Cuáles van a ser las tendencias en medicina estética y cirugía plástica en este 2024? Menos es más. Vuelve la naturalidad. Trabajamos para mejorar y embellecer el rostro y el cuerpo, pero sin buscar cambios excesivos ni artificiales. Se busca realizar procedimientos menos invasivos, como es el caso de la rinoplastia mediante ultrasonidos o rinoplastia ultrasónica, o liposucción mediante la tecnología Vaser o LipoVaser. Se busca menos volumen y más estimulación de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Usamos los polinucleótidos o estimuladores de colágeno para mejorar la calidad de la piel y rejuvenecer, pero sin aportar volumen. Back to basics. Volvemos a los básicos y al minimalismo en cuanto a los protocolos domiciliarios y principios activos. No hace falta tener una rutina de 8 a 9 productos, ni muchos principios activos. Solo hace falta los productos realmente adecuados para cada tipo de piel y aquellos principios activos realmente efectivos, como por ejemplo una buena vitamina C, un buen retinol o un buen producto de limpieza facial. Si tienes cualquier duda, te leo en comentarios.